Estaba pensando en los lugares seguros que uno tiene, lugares, por ponerle algún nombre, porque me acordé de que el fin de semana fuiste a ver una banda que ya supongo, sospecho que habrás visto más de 5 veces, ¿no? No sé si cinco, pero tres que recordaba en el momento seguro. Las Pelotas, amigo. Fui a ver a Bien. Las Peló. En el Club Hey, qué hermoso lugar, loco. Qué lindo tener un club de barrio con un montón de actividades de club, porque estaba en la platea y veía las canchas de tenis al costado. Y digo, qué bueno tener un club de barrio donde se hagan este tipo de recitales, ¿no? Y con una banda como Las Pelotas, banda inmensa, 36 años están festejando eh, y una banda eterna, ¿no? De nuestro país. Y sí, fue Luna Park una vez, en Groove los vi, y esta del Hey, no sé si se me estará perdiendo alguna más, pero tres seguro. Mirá, yo suponía que quizás la habías visto más veces, pero hablaba de lugar seguro, porque más allá de que es una banda que está súper vigente y de hecho están grabando nuevo disco, lo hemos escuchado en tu programa, en la nota con Seba, eh, pero digo, más o menos uno ya sabe lo que va a buscar o lo que va a recibir de la banda. Y es un gran plan, es como ir a ver una banda que vos ya sabés lo que te va a dar y por eso decía, el lugar seguro. A veces uno necesita ir a ver a una banda, no siempre que sea una banda nueva o sorprenderse con algo, sino algo que ya sabe que va a funcionar. Sí, sí, bueno, con este tipo de bandas sabés que hay canciones que no van a faltar, ¿no? Claro, Es por lo que seguimos yendo a ver a Divididos, por lo que seguimos claro. yendo a ver a Babasónicos. Ahora La Renga anunció tres shows en Huracán. Es por lo que van a estar explotados esos shows en Huracán, más allá de todo el trasfondo hasta político que tiene en cierto punto. Eh, pero son estas bandas que son representativas de la Argentina, amigo. Entonces vos sabés que cuando suene Capitán América de las Pelotas en vivo, se va a venir el estadio abajo. Cuando suene Irresponsables de Babasónicos, se va a venir Ferro abajo en diciembre. Son así, son bandas que han hecho himnos, ¿no? Del rock argentino y que nos representan, ¿no? Sí, hay un punto que no había tenido en cuenta con esto del lugar seguro. Yo lo llevaba más a una cuestión de decir, si no la estás pasando tan bien, sabés que es un momento que sí la vas a pasar bien, que sabés que te va a Mm, funcionar, pero también que funciona un poco esto de la nostalgia que vos hacías mención sin decirlo, porque sí. son momentos. Por lo menos a mí me pasa, supongo que a vos también y a muchísima otra gente, que cuando escuchás una canción te conecta con la primera vez que la escuchaste o con un recuerdo o con una situación, con una persona. Eso está intrínsecamente vinculado a la música y es algo mágico. Boludo, pasó algo mágico, justamente me sacaste la palabra. Estábamos con Flor en la platea del Hey, toca las pelotas Día Feliz, mi tema favorito, de Total. Esperando Yo el estoy ahí, Milagro. yo suscribo Eh, ahí. es mi disco favorito, es por el que entré a las pelotas, y ahí está Día Feliz. Termina Día Feliz, yo sacado, cantándola de punta a punta, termina y le digo a Flor, mi tema favorito, estoy hecho, le dije, porque estábamos en platea, viste, tranquilos, viéndolo parados, pero tranquilos, desde arriba. Digo, yo estoy hecho. Entonces me quedé así, viste, tranquilo. Digo, tocaron Día Feliz, yo ya estoy. Bueno, ahora falta el mío, me dice Flor, mi tema favorito. ¿Cuál es? Víctimas del cielo. Boludo, termina de decirlo y empiezan a tocar Víctimas del cielo. Ah, O qué sea, lindo. eh, decime si esa no es la magia de ver un show en vivo con tu pareja, boludo, con la persona que querés, sea pareja, digo, sea amigo, sea familiar, digo, estar con alguien que querés y que te diga, no, ahora falta mi tema favorito. Y acto seguido empieza. Es una locura, boludo. Eso es también lo lindo, ¿no? De rescatar de todo esto. Y que se conecte todo, que haya como una cuestión casual o causal en la que uno cree que hay algo más que te está bajando un mensaje de algún lado, ¿no? O sea, de Sí. la conexión de lo que uno quiera creer, ¿no? Y si querés, antes de dar la bienvenida oficial a este segundo capítulo de 10.4 Podcast, te comento algo que no sabés, pero el Hey de Ituzaingó es el lugar donde yo vi mi primer show en vivo Mirá, hace nada más y nada menos que 21 años. Ahí vi por primera vez a los Cafres en ese recinto hermoso. Ahí fue de alguna manera donde me sentí por primera vez grande, porque fui a un show claro. solo. En realidad fui acompañado por mi hermano Martín, por mi hermano del medio, pero yo lo llevé a ver ese show.
y fue como la primera vez que me sentí independiente de alguna manera, porque era cerca de la casa de mis primos que viven ahí a poquitas cuadras del club, o que vivían. Ahora ya cada uno ha formado su familia y vive de manera independiente en otros lugares, pero siguen viviendo mis tíos ahí. Entonces, mirá cómo se da esta mágico y esta conexión que justamente con lo que empezamos hablando, en realidad íbamos a hablar de la banda, vos me nombraste el nombre, me contaste lo que pasó el fin de semana y hace un paralelismo, un punto de contacto con algo que pasó hace ya más de 20 años. Gonza Rodríguez, Cher bienvenido Noguera, oficialmente al lo mismo, segundo amigo. capítulo de 10.4 Podcast. Le damos la bienvenida a todos los que estén escuchando del otro lado y gracias por la buena recepción. Hemos tenido bastantes visualizaciones para lo que es un episodio inicial. Le estamos dando recién un poquito de manija, de rosca a lo que son las redes sociales. Invitamos a todos los que estén del otro lado escuchando en este momento que pongan una pausa y se suscriban tanto al canal de YouTube, que es un botoncito, si están escuchando en Spotify, que nos pongan 5 estrellas, que eso hace que le llegue a un poco más de gente. Pueden comentar en ambos lugares y también va a hacer que el bendito, maldito algoritmo haga que se mueva un poco más la cosa. Y si están por Instagram, que nos sigan en @10.4podcast. Es solamente un botón, meter un like, ya saben cómo funciona la cosa. Sí, pienso en lo de la recepción. Se está instalando el podcast de los maniceros. He visto Sí. comentarios en las redes sociales. Ya hemos quedado marcados de alguna manera, cosa que no me disgusta, ¿eh? Me gusta No, no, tener no. ahí, es como tener ahí un mote, ¿no? Tener un apodo, algo que nos identifica como podcast. Bueno, será el podcast de los maniceros. Un abrazo a ¿Sabés Ana, ¿eh? qué? Me quedé, obvio, a Ana y a Martín, que estuvieron. Fue lo primero que hicieron mención después de escuchar el primer capítulo. Yo me quedé con la idea del maní que vos citabas, porque en este caso no era un maní pelado, sino un maní con No, cáscara. claro. Y es un poco, va a funcionar como el podcast. Hay que abrirlo para saborear lo que está dentro. Hay que darle un poco de tiempo. No es algo que ya te viene servido en bandeja. Obviamente, la gente que nos conoce puede esperar más o menos lo que podamos llegar a decir, pero la gente que no, hay que darle un poquito de tiempo. No somos una cebolla que va por capas. Esto es mucho más directo, pero hay que romper la cáscara. Sí, 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 totalmente. Y quienes lo conocen saben nuestra preferencia por el maní también. Entonces, bien apodados los maniceros del podcast. Yo voy a dejarlo en suspenso para la semana que viene, pero voy a averiguar si acá significa lo mismo o si se juega con ese mismo doble sentido de lo Ah, que sucede allá. De hecho, no se llama maní, acá se llama cacahuate. Cacahuete, mirá, siempre lo digo mal. con E, mirá, porque creo que Sí, en México, cacahuete. en México creo que es con A, ¿no? Es cacahuate. Yo creo que también y por eso me confundo. De Mirá hecho, vos. es un gran problema cuando vas a un supermercado y estás buscando este acompañante ideal para la birrita del fin de semana Sí. y te sale decir maní. Uno, más Pero no allá de que es el mismo existe. idioma, no Digo, existe la no palabra existe el maní como maní. tal. O sea, No, en un es el chocolate cacahuete. tampoco. Exacto. Claro, mirá vos. No sabía. Y tiene esas cuestiones de lo que yo decía la semana pasada cuando hablábamos de remera, que acá es camiseta, Sí. no identifica remera, y hay muchas cositas así que andan dando vuelta que hacen que el idioma tenga sus propios matices, pero que a veces que sea muy difícil poder llevar una comunicación eficiente. Bueno, ni hablar cuando es una mala palabra, Sí, bueno, pero eso es lo ¿no? más lindo de los Eh, idiomas, ¿o esa no? hay una en México, la voy a tirar, ya fue. Sí, dale. Eh, Mi viejo trabajó muchos años en una multinacional, la gaseosa roja, porque no le vamos a hacer ningún tipo de publicidad. Que se Eh, pongan, que que, paguen. escúchame, estamos ahí con el cartel, esto es como un cartel de los que ves en la autopista cuando están pelados, ¿viste? Que dice, publicite Publicite aquí. aquí, así estamos. Trabajó muchos años ahí y le tocó ir a México más de una vez por laburo, ¿viste? Reunión, ejecutivos, qué sé yo, gente de saco y corbata. Y la anécdota que cuenta mi viejo es que estaba uno de los mexicanos, o sea, de los trabajadores mexicanos de la empresa, y que dice, porque en esta empresa vamos a trabajar y vamos a ajustar hasta la última pija, dicen. Y claro, los argentinos quedaron, ¿no? Como, y es tornillo. Mirá.
en México. Bueno, acá significa también, significa una pija, es una chica de la alta sociedad, lo que sería una cheta para nosotros. Mirá vos, También es como muy gracioso a la hora de escucharlo, lo mismo que tomar, coger, bueno, eso es el claro, claro, primer claro. chiste que se le genera a uno cuando tiene... Ya para mí perdió la gracia, o sea, no me hace reír, Sí, salvo el contexto en el que esté dicho, que muchas veces es todo, el contexto es todo, entonces, y sobre todo si tengo algún cómplice que maneje el mismo código. claro. Eso hace que nos riamos internamente o que haya alguna miradita, pero bueno, uno se le va Bueno, lavando esas cuestiones. otra que contó mi viejo, ¿te acordás el cantito de Carlitos Balata, tararata, bala? Bueno, en México Claro, es un insulto, boludo. Es pincha, pendejo, cabrón. Es como que si vos mira, golpeás una puerta haciendo así, es como que estás insultando. claro. Y Y también pasó, no y te sé si pueden no recibir fue, con un tiro. claro, no sé si no fue en el mismo viaje de hasta la última pija, que va un argentino y golpea, tipo, amistosamente, ¿viste? Porque para nosotros es algo amistoso el golpecito ese. Y Sí, golpea y una algo que está puerta, incorporado, no es, claro, también lo haces porque sale. y golpea la puerta haciendo eso. Los mexicanos lo miraron como diciendo, ¿qué te pasa, chabón? Está completamente loco. No, anécdotas, hay miles. Un día lo invitamos a Loski a que charle con nosotros de anécdotas. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Nosotros vamos anotando, estamos todavía dando los primeros pasos como un recién nacido, que al Sí. final así somos en este proyecto de podcast, pero vamos anotando cuestiones que van saliendo al aire, lo lindo de esto que se va improvisando sobre la marcha, y obviamente vamos tratando de encontrarle un formato y demás. Y damos el pie para que nos vayan haciendo recomendaciones. Y como decía hace instantes nada más, que las recomendaciones queden, que uno dé la cara. Porque a mí me han escrito amigos y me dijeron, che, me gustaría que la próxima semana o en algún programa hablen de tal cosa. No, no, háganse cargo. Escriban en YouTube, escriban en Ah, Spotify, en Instagram. Porque si después nosotros nos vamos por la tangente, que sepan que hay responsables atrás que están elucubrando esto, que no sí, sí, somos sí. nosotros. Que es culpa de ellos, completamente. Aparte, yo creo que militamos contra el anonimato de las redes sociales. Basta de Obvio. escudarse en un perfil trucho ni nada por el estilo. No, viejo, lo dice Cernoguera, lo dice Gonzalo Rodríguez, lo dice alguien con nombre y apellido. Lo hablábamos en el episodio anterior, en Gajes del Oficio, esto de que básicamente lo que uno tiene como periodista es el prestigio que puede ponerle a su nombre. Bueno, lo que se dice con la boca se banca con el pecho, ¿viste? Es Tomá, así. completamente, amigo. Me puse muy Tranquilo, tranquilo, determinista. tranquilo, tranquilo. Está todo bien con la gente que esté viendo y escuchando esto. Si no quieren, no Obvio, pasa nada. claro. Siempre Tranquilo, tranquilo. amistosamente, con el cuchillo No, entre los dientes. está muy bien. Escúchame, antes de irnos a uno de los temas que tengo ganas de hablar en el episodio de hoy, y hablando de los insultos, me enteré ayer de casualidad escuchando a Felipe Piña Ujú. que el insulto preferido, por lo menos mío, que es el sistema reproductor de la lora, Sí. ¿no? O sea, por decirlo con un poco de decoro, viene de la época de la inmigración y era la batalla, básicamente entre las prostitutas francesas y polacas, que las polacas decían que no les entendían nada cuando hablaban a las francesas, que eran unas loras, era una forma de decir, una deformación, y de Mm. ahí viene el insulto, de las polacas a las francesas, Mira, de principios del siglo XX en Buenos Aires, en ese hermoso reducto que te tiene más cerca a vos que a mí, pero ayer lo pensaba también, si no es mi lugar favorito en el mundo, pega en el palo, por más que esté a 10.400 kilómetros de distancia, creo que Buenos Aires es la ciudad insuperable. sí. Bueno, gente que está lejos, ¿no? O que no la conoce, dicen eso. Quizás uno al estar acá y estar acostumbrado, no lo ve de esa manera. Sí, tiene muchísimo cariño, pero yo tengo cariño, no sé si por Buenos Aires en general, más bien por el oeste, por Aedo, donde estoy, ¿no? Pero, eh, qué sé yo, a veces la ciudad, o sea, depende de qué parte de Buenos Aires también, digo, la ciudad es un mundo de gente, es un caos, todo trabado, qué sé yo.
No sé. Sí, sí, obviamente, a mí me pasa y también tengo mi corazón en el oeste y cuando pienso nostálgicamente con algún recuerdo o con lo que pasa en Buenos Aires, siempre pienso en las cuadras de mi barrio, en Ramos, en Aedo, particularmente en donde he pasado la mayor cantidad de horas de mi vida, pero bueno, en cuanto a ciudad, somos como un anexo de Buenos Aires porque al final nosotros estamos pegaditos ahí a lo que es Capital Federal, y lo pensaba también como ciudad insuperable, estando más cerca de Barcelona, que también pasa un poco acá, que la cantidad de argentinos que están viviendo hoy por hoy en Barcelona van transformando un poco la idiosincrasia de la ciudad de Barcelona, haciéndose una pequeña Buenos Aires. ¿Por qué lo digo? Porque hoy por hoy, y haciendo un raconto desde que yo llegué acá hace 5 años, o hace casi 5 años, ahora vos te encontrás con heladerías, pero heladerías artesanales como las nuestras, te encontrás con casas de empanada, te encontrás con casas que hacen la pizza como la comemos nosotros, más ancha, Claro. no la pizza finita como se suele comer acá o en Italia. Entonces se vende yerba en casi todos los supermercados, se fue haciendo una pequeña Buenos Aires. Y yo creo que eso, más allá de que son cosas que van, la gastronomía va con la gente, también tiene que ver con lo que la gente representa y con una especie de asombro y de identidad que gusta, por lo menos en la gente de acá. Hay Sí, y mucha que gente que termina empezó a incorporar el transformando. mate. Claro, Sí. bueno, a eso iba, ¿no? A las costumbres, a lo cultural. En cualquier migración, así de gran cantidad de personas, se termina modificando lo cultural y lo Claro. ligo automáticamente con lo artístico a esto cultural. En el capítulo anterior hablábamos de la anécdota con Santi Motorizado y cómo lo cruzaste tocando ahí en Lérida, ¿no? Un Ujú. pueblo chico dentro de todo. Sí, una ciudad Eh, chiquita, sí. pero la cantidad de shows que hubo en los últimos años en España, pero puntualmente en Barcelona y en ciudades aledañas, a mí viéndolo desde acá a la distancia, me sorprende. Las Pelotas, La Renga, Duki ha tocado en Madrid, quizá un poco más alejado, pero una ciudad enorme, pero también ha llegado a España. No sé si no fue, bueno, Dividido fue varias veces también. Sí, sí. Como que también se modificó eso en los últimos años. Yo no sé si hace 10 años los Cadillac tocaban en España. Capaz que sí, pero no sé si tan asiduamente, ¿no? Con tanto fervor. No, es verdad, y además me pasa, analizando el fenómeno localmente o desde acá, que me parece que se abrió la puerta a bandas de mediana talla, por decirlo de alguna manera. O sea, no era una locura pensar que si había gente de Argentina o de Latinoamérica viviendo acá, viniera a tocar Cerati hace 10 o Claro. 15 años, por decirlo, ¿no? O por decirte La Renga, que igual vino por primera vez en los últimos años, creo que vino Sí, por sí, sí. primera vez hace 3 años, pero hace 2 fines de semana tocaron 2 minutos, tocó Estelares, o sea, tocaron bandas que ya no estamos hablando de una masividad de que lleguen en estadios en Argentina, e igual tienen su lugar y creo que va por dos lados la corriente. Un poco porque gran parte de la comunidad argentina que emigró en los últimos años está en el rango etario de mi edad, entre los 25 y los 40 años, bueno, de nuestra edad. Y por otro lado, de la hiperconectividad que hace que sea mucho más fácil consumir la música de cualquier lado gracias al teléfono celular, a Spotify o lo que sea, porque antes Sí, vos dependías de que te pase una radio y acá se escuchaba Calamaro porque había tenido la banda acá con los Rodríguez, básicamente. No es pero yo que no había llegado creo, Calamaro de manera directa, ¿me entendés? claro, pero yo no creo que si le escriben 100 catalanes al Instagram de 2 minutos pidiéndoles que vayan a tocar a Barcelona, lo hagan. Para mí tiene que No, ver no, con claro, no, no, la obvio. cantidad de público argentino. Digo argentino porque estamos hablando de nosotros, pero una banda inglesa capaz le pasa lo mismo, ¿no? Se radican en España y hay un grupo grande de gente oriunda de Inglaterra, bueno, tienen ahí un mercado quizás o un lugar a donde apuntar para ir a tocar y poder llenar un lugar para, no sé, 200 personas en una ciudad chica como Lérida, por ejemplo.
Para mí Sí, sí, funciona por sí, ese lado también. Más allá de la hiperconectividad y de sí, tenemos la chance. Yo escucho bandas de Australia, pero claro. no va a venir una banda australiana porque lo escucho yo o lo escucha la gente de FM Freeway conmigo. No, para mí tiene que ver con la Bueno, cantidad de gente que hay. bueno, pero también en un punto, bueno, Argentina o Buenos Aires es un polo cultural enorme también, y se daba que llegaban bandas que por ahí tocaban en un Niceto un martes a la noche, o sea, en un lugar medianamente chico para 200 personas, y una banda que se había hablado de boca en boca, y que no sonaba en ninguna radio, y estoy hablando de que eso pasaba hace 10 años. Pero Sí, también es verdad que acá, y no sé si vamos a hablar mucho más de música, pero evidentemente es algo que hay que avisarle al que esté del otro lado, va a atravesar el podcast porque los dos somos amantes de la música. Yo no creo que sea a tu nivel, pero estoy por ahí cerquita. El boom del trap y de todo lo que pasó a partir del quinto escalón en los últimos 10 años fue un fenómeno que atravesó tanto y no es solamente Duki, sino puede funcionar como punta de lanza, pero a mí me había llamado mucho la atención hace 4 años escuchar un tema de Trueno en un auto, pasando por la calle. ¿Viste? El típico que va mirá, escuchando el parlante a full, con la ventanilla baja. A mí me había llamado la atención, pero obviamente no solamente Duki, no solamente Trueno, porque también Trueno estuvo haciendo gira por España, obviamente Woz, pero también Emilia Mernes, también pasa con Tini. Ahora viene a abrir la temporada de verano, que va a ser en los próximos días, en un evento en Tarragona, que si bien tiene productores argentinos, viene la Joaquí a abrir. mirá. Entonces, digo, se va abriendo a tal nivel, me parece que ya funciona como un commodity la música argentina y sobre todo la música argentina actual. Sabés que uno puede no conocer mucho al artista, o sí, pero funciona. Y como último dato, los equipos de fútbol español, tanto en las categorías altas o de ascenso o de primera división también, como en las categorías amateurs, festejan cuando hay un triunfo con el tema de Lucra, que se llama La Morocha, que estuvo tan de moda hace un par de Mirá, veranos. sí. Bueno, se utiliza como una canción de festejo para celebrar un triunfo. Mirá vos, muy bueno. Bueno, Así pequeños que lugares imagínate. seguros, ¿no? Apelando un poco al comienzo del capítulo, encontrar un show en un lugar lejano de tu punto de origen, quizás una cancha de fútbol, una plaza donde se genera un movimiento cultural como el del trap en Argentina, como fue el caso del Quinto Escalón hace 4 o 5 años, no mucho más que eso, o un poquito más quizás, antes de la pandemia, pero bueno, son esos Sí, pequeños lugares de 2016, 2015, 2016 fue como empezó el despegue, por eso. Ya estamos casi en 10 años. Es ya una 10 locura. años, boludo. Ahí me parece que diste en el clavo y también abro la pregunta para la gente que esté del otro lado, si no les pasa que hay como un vacío espacio-temporal con lo de la pandemia que hace que lo que pasó pre-pandemia nos parezca más cercano. Como que Mm. uno tiene un poco borrado el hecho 2020, 2021, más allá que para mucha gente fue súper traumatizante el hecho de estar encerrados, las vidas que se perdieron, los familiares, el hecho de estar con los barbijos, etcétera, 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 pero a mí me genera como un espacio temporal que está medio perdido. Si bien yo emigré en medio de la pandemia, me pasa que cuando pienso en 2017, 2018, lo pienso mucho más acá y ya no pienso en que pasaron 7, 8 o 9 años. No sé si Claro. te pasa algo parecido a vos. Sí, hubo un año y medio o dos de stand-by, ¿no? Claro. 2020, 2021 de se paró el mundo. Quizás en 2020 más, ya para finales de 2020 empezaban a abrirse un par de cuestiones, ¿no? Con permisos y las primeras vacunas y demás, pero fue muy loco, fue muy loco eso. Pero lo que decía es que a diferencia de lo que uno sospechaba, de que iba a estar, bueno, por lo menos en mi caso, súper marcado como un tiempo que pasó más lento, porque Mm, estaba todo bastante paralizado, entonces como que, wow, 2020, 2021 a mí se me acortó en la línea de tiempo temporal. Si tuviera que hacer una línea de tiempo, como que lo tengo como un bachecito y hace claro. que los años anteriores los sienta más cercanos, aunque ya haya transcurrido bastante tiempo. Sí, sí, totalmente. Cosa loca el tiempo, ¿no? De alguna Uf. manera. Porque, no, tiene esta cuestión de
qué sé yo, como de proximidad a veces, pero al mismo tiempo hacer parecer algo mucho más cercano, sentirlo más lejos en la línea de tiempo y viceversa también, digo, decir, en un periodo de tiempo, 10 años, quizás no es nada, ¿no? Estudiando la historia, por ejemplo, un periodo de 10 Claro. años es muy poco, pero en la A vida veces es individual. un renglón en un manual de Sí, historia, ¿no? claro, la década del 40. Listo, ya está, es una oración, ¿no? Pero en el medio son 10 años. Bueno, ¿cómo repercuten esos 10 años en la vida individual de cada persona también, ¿no? Ayer diste en el clavo otra vez. Yo voy a decir, cada vez que vos tengas una conexión que se dio telepáticamente, voy a apelar al diste en el clavo. Lamentablemente Bien. la gente lo va a tomar como una frase hecha, pero es verdad. Manicero y carpintero. Ahí va. Esos son los perfiles del podcast de 10.4. Pero sabes que mientras me bañaba, pensaba una de esas cosas que uno piensa, no estaba cantando particularmente, estaba reflexionando y tuve una reflexión de viejo, de absolutamente viejo, ¿Qué te pasa? porque ¿qué pensaba? Digo, hace 20 años, no sé qué. Claro, si yo lo pienso que hace 20 años yo tenía 15 años, para un pibe de 15, 16, 17 años es menos tiempo le transcurrió en vida. Y para mí, yo ya tengo recuerdos de casi adultez, porque lo que te estaba diciendo hace un ratito, que fui a ver mi primer show en 2004, que fue hace 21 años, y probablemente para un pibe de 18 sea muy, muy difícil de poder imaginarse que ya pasó más tiempo en una vida de la que lleva recorrido. Y me acordaba de yo desde el otro lado, de 15, 16 años, cuando escuchaba radio, y por eso me parece algo lindo de citar acá, cuando escuchaba radio y una persona hacía referencia a que había ido a ver un show hace 20 años, me siento, qué loco. O sea, un tipo que yo estoy escuchando, que en realidad está en una radio y está como en un momento súper de su vida, porque es un conductor de un programa de radio, una conductora, ¿me entendés? Y está como en su momento, está haciendo referencia a algo que pasó hace 20 años, cuando yo no existía. Sí. Y bueno, ahora estamos en ese lugar, amigo. Sí, totalmente. Amigo, yo estoy dando clases en una A chicos de secundaria. 15 claro, Tengo alumnos de 15. claro, Nacieron en el 2010, el año que yo terminé la secundaria. impresionante. ¿Entendés? Es una locura. Pero ya estamos grandes, Sergi. O sea, nosotros nos Sí, conocimos sí, con 20 y pocos en la Universidad claro, de La Matanza. Y han pasado casi 15 años de ese claro. momento. Es casi la mitad de nuestra vida que nos conocemos, un poco menos, pero casi. Entonces, nada, pasa. Lo loco que a veces pasa y no nos damos cuenta. Como que hay que detenernos a pensar en esto para caer en la cuenta de, ¿se entiende? Como que Sí, uno no obvio. piensa todo el día en hace 20 años lo conozco hacer. No, la vida va pasando y salen estos temas cuando estamos charlando, cuando decís, ¿cuándo fue que fuimos a ver a Marilina con orquesta, por ejemplo? ¿No? En el 2013, y bueno, ahí te das cuenta que pasaron 12 años, ¿no? Increíble. Y que ya Y sí, estábamos, por lo menos desde mi caso, haciendo una cobertura de ese show para un medio propio. claro, Pero bueno, uno no tiene, también tiene que ver con esto de llevar el día a día de manera más liviana, de no tener todo el tiempo presente la edad que tenemos, saber que mm, somos finitos, que nos vamos a morir. Como dice una canción del Cuelgue, vamos a olvidarnos de que vamos a morir. claro, Eh, Tiene un poco esto y uno de los temas que también tenía ganas de charlar y si querés lo encauzamos con lo del tiempo, era con esta cuestión de estar presente. Creo que muchas veces nos estamos perdiendo esto de estar presente. A mí me pasa muchas veces durante el horario laboral, viste que uno no tiene ganas de estar en el laburo muchas veces, la mayor parte del tiempo, salvo que estés haciendo lo que te gusta hacer. Uno cumple un horario a cambio de una retribución económica para poder sustentarse día a día, pero como que estás pensando en, bueno, a mí me funciona mucho con ver un partido de fútbol que tengo ganas de ver, o con ir a determinado evento, o ir a jugar al fútbol, o lo que sea. Y sí. eso me quedé pensando que muchas veces hace que esto, no perdamos un poco la percepción del tiempo, porque al final lo que yo estoy deseando hacer por ahí son un ratito
y estoy esperando que pase el tiempo rápido para llegar a ese momento que tengo ganas de hacer, pero mientras tanto se me está pasando el tiempo de vida también. O sea, es como un ida y Claro, vuelta. sí. Pienso en cuánto tiene que ver eh, tener la suerte de laburar de lo que a uno le gusta. Yo soy uno de esos afortunados, por ejemplo. Claro, Eh, no sé, laburo con música todos los días, porque hago un programa de música. Entonces, si mi escape para ese momento va a ser escuchar una canción, puedo aprovechar y poner esa canción al aire. Entonces, hacer de mi trabajo un momento de disfrute. Son pequeños gustitos, digo, no va a cambiar nada, pero van a ser 3 minutos en los que voy a cantar un estribillo haciendo el programa, por ejemplo. claro. ¿No? Como que son esos pequeños momentos, Te compartir va un dando. mate con un compañero, qué sé yo, como son esas cosas donde sí, la vida diaria de laburo a veces es una cagada, porque es nada, la vida cotidiana, el laburo de todos, tenemos 3, 4 laburos, ¿no? Es como que, nada, estamos en un momento de pluriempleo total por una cuestión de necesidad y de no llegar a ningún lado, pareciera, muchas veces. Pero son esos destellos, ¿no? De 3, 4 minutos donde escuchaste una canción que te cambió el día, donde te cruzaste con un compañero que, no sé, te enteraste que cumplió años en ese momento, y de repente somos 5 personas cantándole el cumpleaños a alguien, ¿no? Lo cuento porque me pasó ayer, no sabía que era el cumpleaños de uno de los operadores de la radio, y, boludo, ¿este cumpleaños? Sí, bueno, voy a cantar, y sopló un encendedor, ¿me entendés? Ni nada, son 5 minutos de despeje mental en el que estás compartiendo algo con un compañero de laburo. Como que a veces hay que aferrarse de esas pequeñas cosas. Quizás no te cambia el día, pero te cambia esos 10 minutos donde la venías pasando mal, bueno, listo, pudiste despejarte un toque. Bueno, está buenísimo lo que contás, porque un poco a eso iba con esto de estar presente, como tratar de bajar a tierra, estar un poco más consciente del minuto a minuto, del día a día, hace que, por lo menos yo hago ese ejercicio, tratar de no estar pensando todo el tiempo en, che, ojalá sean las 10 de la noche porque justo juega Chicago, que con la Claro, diferencia horaria me agarra la noche y me voy a poder tomar una birra y disfrutar de un partido, sino decir, bueno, tener esos pequeños ratitos de ocio, y de tomarse todo un poco más liviano, porque al final, como decía Don Julio, hablando un poco de fútbol, todo pasa. todo ¿No? pasa, pibe. Y el problema que hoy no podés resolver y la respuesta que no pudiste dar o la cagada a pedo que te comiste en el laburo o la mala contestación que tuviste de un compañero o de un cliente o de un proveedor o de lo que sea, eh, ya está. En un ratito cambia, pasa y diste vuelta a la página y ya es de noche y vas a poder estar con tus seres queridos, con tu familia, con lo que sea y mañana arranca de vuelta. Y si tenemos ese ejercicio, como vos decías recién, de tomarse esos pequeños recreos diarios y de tomarse un poco con más liviandad todo, de jugar un poco más, que a veces está como prohibido, ¿viste? Para el adulto, Sí. tomarse como la vida un poco en juego, me parece que fluye todo un poquito mejor, ¿no? Sí, 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 totalmente. Igual es un re laburo, ¿eh? O sea, Obvio, habiendo dicho todo eso, que es hermoso, es un re laburo. Y es constante y a veces es muy difícil de llevar a cabo. O sea, uno habla desde acá, sentado del sillón de mi casa con el cuadro de Charlie de fondo, eh, pero después internamente yo estaba pensando y digo, yo estoy diciendo esto, que me enrosco por cualquier boludez y después claro. termino todo el día enroscado, Estresado. enojado, recontra estresado. Ah, no, pero puse Stairway to Heaven de Zeppelin y me cambió el día. No, boludo, a veces no. Y hay días que no funciona así. Y está bien que así sea No, también, no. porque no todos los días tienen esa solución tan sencilla de, bueno, puse She's a Rainbow de los Stones y me cambió. No, Sí, no, no sí, funciona empezaron así. a salir las flores por el costado y el Claro, no, color de no, no, no. rosas. De ninguna Pero bueno, manera. ser consciente de eso es un pasito más cerca que estamos, ¿no? Es como que por lo menos, si estamos dentro de la rueda, el ratoncito girando para adelante, por lo menos en un momento hicimos la separación y lo estamos viendo. Y estamos diciendo, che, atención a esto. Al final, no siempre todo tiene que seguir para adelante, Sí, rodando. Por lo menos es una inquietud que está bueno y verbalizarlo.
yo estoy como muy en esa, pero sacarlo de adentro y ponerlo en palabras, que es algo que por lo menos podemos hacer en este podcast, está buenísimo porque no solamente lo expresamos, sino que también te queda resonando. No estás solamente enfrascado en el bocho. Lo estás diciendo, lo estás escuchando y es un pasito más adelante para encontrarle la vuelta. Sí, insisto con la figura del lugar seguro. No dejan de ser eso, todos estos momentos que acabamos de nombrar. El de la canción, el de la reunión con el compañero de laburo. Es un lugar seguro, por un ratito. Es un refugio al que caes, haces nidito un rato y después seguís con tu vida. Es eso, es un mundo hostil. Necesitamos la amistad, necesitamos la familia, el amor, qué sé yo. Algo en lo que refugiarnos, porque si no, es imposible, loco. La rebajaba, ¿no? Ni que hablar, amigo, ni que hablar. Y lo escuchaba el otro día también a Mauricio Cartún, dramaturgo, director Mm, de teatro, el padre de Julián para los más jóvenes, claro, eh, que decía que hay que hacer todo lo posible para no perder los lugares, las cuestiones que a uno le dan placer, ¿no? O sea, tener eso como refugio justamente que va a hacer que sigamos manteniendo la condición de humanos, por lo menos yo lo interpreté así, ¿no? Dejar de convertirnos en autómatas, de ir metidos adentro de una pantalla, sí, ir todo el tiempo en piloto automático. Y eso, para hacer como un poco el cierre del capítulo de hoy, me parece que se resume en esos lugares seguros que nos dan placer, nos dan felicidad y tenemos que seguir fomentando, aunque a veces vayamos a mil. sí. Y dejo una pregunta para responder en algún momento o no. Dale. Eh, Puede llegar a tener un desafío de no intentar resolverlo de una forma capitalista eso. Porque si tu momento de placer es salir a comprar ropa, Ah, obvio. estamos cagados también. Porque sí, a todos nos gusta de vez en cuando comprarse una camisa nueva, quizás. Pero si vas a hacer de eso tu momento de placer, estamos en el horno. Si tu momento de placer es ir a comer o ir a tomar una birra, estamos en el horno, porque también entra en juego la cuestión económica y la cuestión nivel adquisitivo de cada persona, ¿no? Entonces está bueno que el momento del placer no requiera toda esa cuestión alrededor. Por eso uno apela, lejos de cualquier tipo de mal llamado hipismo ni nada por el estilo, el refugio en la canción, ¿no? El refugio en el abrazo con una persona. Eso me parece que está bueno a resaltar como momento de placer, ¿no? Como momento de escape en la vida diaria. Sí, obvio. En algún punto va un poco también ligado con el consumo y está bien que así sea. Si uno quiere comprarse un disco, un libro o una linda pinchita nueva, pero está bueno también separar y tener lugares donde uno pueda ser más libre y despojado de todo y obviamente en esto que vos decías. En el compartir creo que también hay un punto neurálgico y un poco es lo que tratamos de hacer desde este lado en este 10.4 podcast, que al final no busca ser más que una charla entre amigos que se cuentan cosas, reflexionan juntos y se ríen juntos una vez por semana y al cual invitamos a todos a sumarse. Te quiero mucho, Sergi, sos un gran tipo. Nos vemos la próxima. Vos también. Que tengas linda semana, amigo. Igualmente, saludos.